En el siguiente video voy a explicar cómo realizar el F910 a partir de una plantilla de Microsoft Excel. Tenemos una plantilla aquí con los datos de una supuesta planilla, estos son datos de ejemplo, en la cual tenemos que hacerlo llegar a los siguientes campos. Campos que pide el Ministerio de Hacienda para poder exportar este archivo en formato texto a la plataforma nueva que Hacienda ha sacado recientemente. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos a la plantilla que tenemos en un archivo de ejemplo. Esta plantilla ustedes la pueden descargar sin ningún problema y usarla para realizar el F910. Lo primero que tenemos que hacer también es eliminar todas las fórmulas, ya que en estos datos de ejemplo hemos usado fórmulas para realizar los datos y por lo tanto si los copiamos así o los usamos así en el archivo de texto que vamos a generar nos va a dar problema. Entonces tenemos que eliminarlo, fácilmente se hace, nada más se copian los datos y se pegan como valores. Al hacerlo se eliminan automáticamente todas aquellas fórmulas que existan en las celdas. A continuación vamos a agregar una columna para el nombre. Lo que vamos a hacer es usar una fórmula para ello. Esa fórmula se va a encargar de unir los nombres y formatearlos de tal manera que no dé problema a la hora de subirlo a la plataforma de Hacienda. Vemos nosotros que si unimos los nombres así nomás nos da un poco de problema, pues quedan unidos. Hay que agregarle un espacio entre ambos para que no quede unido apellido y nombre. También hay problema porque a veces los nombres están en minúsculas y a la hora de quererlo importar el Ministerio de Hacienda nos exige que estos datos vayan en mayúsculas. Así que usamos una fórmula que se llama mayús-C que nos ayuda a convertir toda letra minúscula en mayúscula, y también usamos la fórmula espacios que nos ayuda a eliminar cualquier espacio en blanco que haya después de los nombres. Si se fijan en el ejemplo hay un nombre que tiene muchos espacios antes y después y eso hace que quede demasiado largo el nombre y esto lo arreglamos con la fórmula de espacios. A continuación vamos a agregar una nueva columna en donde podamos copiar los datos que hemos trabajado con el nombre. Esto se hace fácilmente, simplemente trayendo los datos que acabamos de formatear a la nueva columna. Para ello vamos a usar la función copiar como valores nuevamente. Ustedes copian y luego le dan pegado especial y ahí está la opción valores. Al copiarlo como valores lo que hacemos es eliminar cualquier fórmula que exista dentro de las celdas. Esto ayuda a que no dé problemas a la hora de subirlo al Ministerio de Hacienda. Vamos a agregar una nueva columna. Vamos a agregar esta nueva columna, la cual vamos a utilizar para copiar los datos del sueldo de vengado. Este sueldo de vengado, por supuesto, debe ser el que ha percibido la persona durante todo el año. Lo que hacemos es multiplicar por 100 y luego vamos a aplicarle el formato texto a la celda. Con esto eliminamos los puntos, comas que pueda tener el formato numérico y así ya queda con los 2 ceros que exige Hacienda para poderlo subir a la plataforma. Vamos a copiar la fórmula al resto de las celdas de la columna para que se copien automáticamente los datos ya formateados. Nuevamente habrá que aplicarle el formato de texto para que así se eliminen las comas, los puntos decimales que Hacienda nos exige que no estén. Hay que tener cuidado de que queden correctamente los valores. Recordemos que los últimos dos números son para los decimales. Por ejemplo, un sueldo de $100 se escribiría 100,00 sin puntos y sin comas. Para ello, como les decía, aplicamos el formato texto a la columna completa y de esta manera ya quedan formateados correctamente. En esta nueva, como estamos viendo ahorita exactamente, vamos a copiar el resto de las celdas. Y nuevamente estamos copiando los datos para que quede bien.
aplicamos el formato de texto nuevamente y copiamos los datos como valores para que las fórmulas se eliminen. Muy importante eliminar las fórmulas de las celdas, porque si no, al momento de convertirlo al archivo de texto nos va a dar el problema de no reconocerlo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente celda, que es la celda de aguinaldo. Hacemos lo mismo multiplicando por 100 y poniendo el formato de texto para eliminar los puntos y comas. Este proceso se repite a lo largo de todas las columnas que llevan datos numéricos. Así que es importante que te fijes en el video para que veas cómo se realiza. Recuerda que los últimos dos números corresponden a los decimales de la cifra. Fíjate bien el video en el cual aplicamos este mismo formato cada vez que lo usamos con una columna o con una celda numérica. A continuación vamos a trasladar la columna de renta, porque lo que estamos intentando es que nos queden las columnas en el orden que exige el Ministerio de Hacienda según las especificaciones que fueron publicadas en la página web. Entonces, la siguiente columna que iría después del devengado es el impuesto retenido. Es el impuesto de renta retenido a lo largo de todo el año. Vamos a usar una fórmula para trasladarlo y luego vamos a aplicar exactamente el mismo procedimiento. Recordemos que los últimos dos decimales tienen que quedar conforme al valor que hablábamos, que es los decimales deben de ser los últimos dos cifras sin punto y sin coma. Nuevamente repetimos el proceso. Vamos a pasar rápido esta parte para que no sea muy monótono lo que estamos hablando, pero ustedes verán cómo al final lo que se hace es exactamente lo mismo con cada columna. Estamos tratando de que nos queden en el orden que Hacienda exige. Hay una columna para aguinaldo exento y hay una columna para aguinaldo grabado. Esto es porque, como ustedes recordarán, cada diciembre la Asamblea Legislativa decreta cierto monto, el cual va a ser exento del impuesto sobre la renta. Entonces el 910 lleva una columna especial para lo que es el aguinaldo exento y otra columna para el aguinaldo grabado. En esta ocasión, el año recién pasado, que fue el año 2017, ese monto correspondía a 2 salarios mínimos, por lo tanto era de $600. Así que en aguinaldo exento nunca tendrás que reportar más de $600, por lo menos para el año 2017. Esto dependerá, como repito, de lo que la Asamblea Legislativa decrete cada año y puede ser variable. La parte del aguinaldo que sí se grabó con renta tiene que ir en la columna de aguinaldo grabado, recordando siempre que la suma de devengado, aguinaldo exento y aguinaldo grabado debe de sumar la totalidad de los ingresos de la persona. Es decir, que en la columna de devengados no hay que poner el monto de aguinaldo exento ni de aguinaldo grabado. Si no, estaríamos repitiendo el valor y esto nos daría error a la hora de subirlo a la plataforma de Hacienda. Ahora vamos a operar la columna del AFP. Mismo procedimiento, multiplicamos por 100 y aplicamos el formato texto para que quede formateado correctamente. Lo mismo para el seguro social. Y al final eliminamos las columnas que ya no se van a ocupar. Recordemos que estamos haciéndolo con los datos de ejemplo que les presenté al inicio. Y en esos datos de ejemplo no hay IPFA ni hay bienestar magisterial, así que ahí simplemente ponemos 0. Importante decir que Hacienda nos exige que pongamos 0 en las columnas que no llevan valores, porque si no también nos daría error. La última columna que vamos a formatear es la del año, en la cual simplemente ponemos el ejercicio. Para el caso de este ejemplo, que es el 2017, simplemente repetimos ese valor en cada columna. Ya tenemos listo el archivo, casi listo. Nada más tenemos que poner los valores, las columnas en cada orden como lo exige Hacienda y
Muy importante ponerle el ancho correcto a cada columna. Esto viene especificado en el archivo que Hacienda publicó para tal fin, en el cual nos dice exactamente el ancho que deben de tener las columnas. Así que muy importante que te fijes ese parámetro del ancho, porque si no el archivo no va a poder ser recibido por Hacienda. Continuamos formateando las columnas. Importante decir que todas las columnas numéricas tienen un ancho de 15 caracteres y la última un ancho de 4 caracteres. Pueden ver, como lo repito ustedes, el ancho en la especificación del archivo de texto que Hacienda publica. Puede que estos parámetros varíen en los próximos años, pero por el momento y para el caso del ejemplo que estamos realizando, para el año 2017, son estos los valores que Hacienda publicó. Muy importante, la columna del código que estamos formateando ahorita es de 2 caracteres. Y también algo que tenemos que hacer en este momento es formatear la columna del NID. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Usamos una fórmula que se llama sustituir y lo que hacemos es ponerle que todos los guiones que encuentren la celda sean sustituidos por un espacio en blanco, o mejor dicho, por nada, que es lo que estamos haciendo ahí. Copiamos la fórmula y vemos cómo el NID se formatea y se eliminan todos los guiones de esa celda. Copiamos los datos usando el procedimiento anterior en el cual le damos copiar y pegar como valor para eliminar la fórmula. Ya tenemos listo la columna del NID, nada más verificamos que tenga el ancho correcto. La columna del código debe tener 2 caracteres de ancho y las demás nos cercioramos de que estén correctamente formateadas. El ancho está correcto, en la cabecera de cada columna está en la especificación según el archivo que publicó Hacienda. Ustedes lo pueden usar perfectamente para revisar que cada columna tenga el mismo ancho. Hoy vamos a eliminar todas las celdas que no se ocupan. Muy importante eliminar las columnas adyacentes porque aunque no tengan ningún valor puede que tengan datos en blanco o espacios en blanco y esto haga que al momento de elaborar o de guardar el archivo como texto nos genere una columna en blanco adicional y nos dé problema. Así que hay que cerciorarse de eliminar todas aquellas columnas y filas que no tengan nada. Cerciorarnos de que estén vacías completamente. Vamos a guardar el archivo en formato delimitado por espacios. Esto nos va a generar un archivo PRN, que es el que genera Microsoft Excel, pero luego le vamos a cambiar la extensión a TXT. Por default, Excel no genera un archivo TXT, por lo que luego tenemos que hacer eso en otro paso. Estamos guardando el archivo, como PRN, y ustedes verán que se está tenemos que cambiarle la extensión, que es lo que vamos a hacer ahorita. Estamos ahí en este momento, le damos clic derecho, cambiar nombre y escribimos TXT. Es probable que en tu Windows no te salga la extensión. Si este es el caso, tienes que configurar Windows para poder ver las extensiones. En el caso de Windows 7, esto se hace según el procedimiento que estás viendo en pantalla, habilitando la extensión de ocultar extensiones, deshabilitándola, perdón. A continuación vamos a explicar el procedimiento para presentarlo en la página web de Hacienda. Nos logueamos con nuestro NID y nuestra clave en la plataforma del Ministerio de Hacienda y hacemos clic en iniciar. Por supuesto, previamente hemos seleccionado la opción del F910. Luego seleccionamos el botón cargar datos y buscamos el archivo que acabamos de generar. Lo seleccionamos, le damos nuevamente cargar datos y listo. Ya lo tenemos presentado el informe. Hay que ver los datos que nos genere que coincidan con lo que nosotros realmente deseamos presentar, no vaya a ser que haya un error. Luego nada más hay que verificarlo haciendo clic en la casilla y luego darle en presentar informe. Listo, ya tienes el archivo de F910 presentado en la plataforma de Hacienda. Ahora te mostraré el proceso que se hace con el sistema
cuenta portable, renta. Sumamente fácil. Pon atención a lo que te voy a presentar en este momento y verás con qué facilidad se hace este archivo. Listo, vamos a hacerlo con 2 clics. Ustedes verán, seleccionamos la opción F910, cambiamos el año del archivo que vamos a generar y luego clicamos nuevamente en F910. Esto automáticamente generará el archivo con las columnas, con el formato correcto de todos los datos que estén almacenados en la aplicación, en la base de datos de NID de cuenta portable, y de una vez también nos genera un archivo de texto en el cual podemos trabajar nosotros si lo quisiéramos, pero no hace falta. Una vez teniendo el archivo de texto, basta para subirlo a la plataforma. Sumamente sencillo, puedes descargarte este software desde la página web y instalarlo fácilmente y usarlo sin ningún problema. La única restricción es que no puedes cambiarle el nombre y que no es multiempresa. La versión demo, repito, no puedes cambiarle el nombre y no es multiempresa. Listo, tenemos presentado el F910. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego. Hasta luego.